Bueno, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Estamos hoy a sábado. Voy a grabar este video. Disculpen ayer que no pude grabar, se me complicó la verdad con temas, bueno, familiares y personales de mi hijo. El tema que quiero tocar hoy es un tema, bueno, como todos mis videos, pero el tema de hoy va a ser ¿qué nos lleva a una recaída? ¿Por qué es importante tocar estos temas? Porque muchas veces dejamos pasar por alto eh, qué punto nos llevó realmente a escalar al siguiente, al pasar al alcohol, a pasar a las drogas, a pasar a cualquier tipo de adicción. Eh, no estamos poniendo en contexto una sola, sino las adicciones, o sea, en términos generales, ¿no? Eh, Vamos a hablar en términos personales míos, que es en lo que yo reflejo en cada video, como siempre lo digo. ¿Qué lo llevó a Adrián ¿Qué lo llevó a Adrián a caer en las adicciones? ¿Qué lo llevó a querer llenar esos vacíos existenciales con algo externo? Bueno, tengo que responder hoy, 2025, sí, a mis 29 años, ¿qué lo llevó a Adrián del pasado a recaer en todos esos consumos? Lo llevó a recaer en todo eso, eh, un vacío interno que sentía, falta de comunicación, el sentir que nadie lo escuchaba, el no sentirse querido, amado, digno de amor, el que no haya recibido amor desde su infancia, eh, el que sí ha tenido un techo, ha tenido eh, contención, digamos, económica, pero un punto fundamental que ha faltado en su vida fue el amor. Y yo me di cuenta que eso fue lo que toda mi adolescencia intenté llenar. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen las recaídas? Primero arrancando por lo principal, ¿no? En hacer un trabajo interno y realmente replantearnos qué nos llevó ahí. Muchas veces ponemos otras excusas, ¿no? Como no, mi novia me dejó, que puede pasar también, ¿no? Pequeños problemas que tenemos, las deudas, una pelea en el trabajo, me echaron del trabajo, está bien. Eso sería factores que obviamente influyen en un adicto o en alguien que tiene problemas con el consumo, pero hay algo más profundo, hay algo más a raíz. Porque si vamos al caso, no por tener cada problema o situación de la vida nos vamos a ir a drogar, vamos a recaer en alcohol o vamos a recaer en cualquier adicción que sea, digamos, perjudicial para nosotros. ¿Qué te lleva hoy a recaer en esa rutina del vicio y de perjudicar tu salud? ¿Qué te lleva? Ese es el punto que nos va a ayudar a nosotros a poder perfeccionarnos, nos va a ayudar a nosotros a poder buscar más adentro internamente, en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que te faltó de chico? Porque toda recaída viene acompañado de una pérdida o una ausencia en nuestra infancia, o de una herida. Por eso yo siempre en mis videos menciono que arreglemos nuestros traumas, que trabajemos en ello, que no escapemos. Entonces, creo que si, creo que si volvemos atrás y nos enfocamos un poco en lo que es mi historia, ¿no? En lo que es el tema del abandono en el hogar, las cuidadoras que tuvimos ejercieron violencia cuando éramos chicos, eh, a mí y a mis hermanos, crecimos en ambientes tóxicos, donde no recibíamos amor, quizás como queríamos, ¿no? Pero recibíamos otras cosas que no eran muy buenas. Entonces, bueno, todo eso, la etapa de la infancia, se va desarrollando hábitos destructivos, ¿no? En lo que es en la adolescencia, en la adultez.
Entonces es muy importante que toquemos estos puntos porque muchas veces no entendemos por qué en la vida adulta nos pasa o tenemos ciertos comportamientos o actitudes o somos muy dependientes emocionalmente de las personas. Y ahí es donde vos tenés que hacer un trabajo interno y decir, bueno, a ver, ¿por qué yo estoy buscando refugiarme en las adicciones, en la droga, en el alcohol? ¿Por qué como en exceso? ¿Por qué? Bueno, es algo que a mí me pasa que como mucho y como muy rápido, no disfruto la comida. A ver, ¿qué es lo que te apura? ¿Qué es lo que a mí me lleva a comer en exceso, ¿no? Tengo una contextura flaca, ¿no? Siempre lo dije y siempre me cargaban con eso, pero a ver, ¿qué es lo que me lleva a mí a comer apresuradamente y no disfrutar la comida? El no estar presente ahí, ¿no? Entonces yo también con la comida a veces intento tapar quizás algunas molestias, algunas cosas que me pasan, ¿no? Como método de placer, ¿no? Porque una adicción se tapa con muchas cosas o se reemplaza con otras cosas que son más sanas, con el gimnasio. Hay adicciones también al gimnasio, ¿no? Al querer estar bien. Y eso te lleva también a, a crear otros patrones que se vuelven muy compulsivos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva a una recaída? El llenar ese vacío, la falta de amor, la contención de la familia, el apoyo, la baja autoestima, cómo nos hicieron sentir cuando éramos niños, ¿no? Cómo a mí me hicieron sentir, bueno, a ese Adrián lo hicieron sentir fatal, lo hicieron sentir mal emocionalmente, lo arruinaron, lo quebraron. Entonces yo no tenía herramientas, no tenía una imagen paterna, no tenía alguien en quien confiar. Hoy en día que soy papá lo puedo entender, lo puedo ver. Entonces, como yo digo, no quiero proyectar ese Adrián herido en mi hijo, yo tengo que trabajarlo, tengo que sanarlo. Porque a medida que van pasando los años, mi hijo va a ver un referente y va a tomar de ejemplo lo que yo le enseño. Entonces, como nosotros nos comportamos y actuamos y, y enseñamos, es lo que nuestros hijos van a aprender de nosotros. Entonces, es muy importante que hagamos ese proceso de autosanación, de tocar cada uno de nuestros puntos débiles, de aunque no querramos tocarlo, lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a la siguiente transformación. Eso nos va a llevar a la evolución. Eso nos va a llevar a que nosotros digamos, bueno, ok, yo tengo que sanar porque si no voy a lastimar a mi siguiente generación. Y la siguiente generación va a seguir pasando los siguientes traumas a la siguiente generación y van a seguir lastimando de generación en generación. Entonces, si yo no quiero repetir y hacer a la persona que yo amo lo mismo que me hicieron, todo lo que yo he pasado, yo no tengo que poner como en modo de víctima, no tengo que poner excusas de hoy me hicieron todo eso. No, 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 no. Yo tengo que salir, tengo que correrme de ese lugar. Yo te dije, bueno, a ver, me hicieron todo eso. ¿Qué puedo hacer con toda esa herida? ¿En qué yo lo puedo convertir todo ese dolor? Entonces, yo ojalá hubiese pensado así años anteriores, donde yo cargaba con odio, con rencor. Yo decía, porque yo fui un niño que crecí y crecí con la violencia, crecí con mujeres tóxicas. ¿Por qué las mujeres, las personas que tenían que cuidarme, no lo hicieron y me dañaron y me rompieron? ¿Por qué yo he pasado todo eso? Y yo hoy en día lo entiendo. Y lo entiendo que también fue algo que Dios quiso que yo pasara. No estamos hablando de algo malo, sino de que hoy lo veo como algo quizás bueno. Como que si yo no hubiese pasado por todo ese proceso, yo no hubiese llegado a ser la persona que hoy soy. Entonces, para llegar a transformar en la persona que hoy soy, yo tuve que tocar partes de mi infancia. Tuve que tocar partes de mis heridas que estaban implantadas en mi subconsciente. Entonces, si yo quería cambiar, quería tocar, eh, quería entender, mejor dicho, no tocar, entender qué cosas me llevan a la recaída, yo tenía que tocar ciertos temas que yo no quería. Entonces,
Te hago la pregunta a vos, ¿qué es lo que te lleva hoy en día a las recaídas? ¿Qué es lo que te lleva a que vuelvas con tu ex? ¿Qué es lo que te lleva a que intentes llenar ese vacío con las mujeres, con sexo? ¿Qué es lo que te lleva a que vos todos los fines de semana quieras consumir alcohol? ¿Qué es lo que te lleva a que vos comas en exceso y no te cuides y no tengas un cuerpo sano? ¿Qué es lo que te lleva a que cada vez que vos estés estresado y tuviste una pelea en el trabajo con tu familia, con tus hijos, con alguien, qué es lo que te lleva a que eso te diga, sí, andá y tomate alcohol para despejar, andá y fumate un porro para despejar? ¿Qué es lo que te lleva los patrones repetitivos a que vos inconscientemente sigas repitiendo etapas repetitivas? Porque el trauma aparece porque nos aparece para enseñarnos y decirnos que hay algo que está aún sin terminar. Por eso existen los traumas que están implantados en nuestro subconsciente, porque nosotros no nos damos cuenta de que dejamos pasar un trauma, una herida, y la tapamos. Entonces ese trauma vuelve a aparecer con una pareja, con las adicciones, con las relaciones personales, familiares, con las amistades, vuelven a remarcarnos qué es lo que nosotros tenemos que sanar. ¿Entiendes? Cuando yo todo el tiempo toco quizás los temas familiares, los temas de amistades, el autoestima, ¿no? Que nosotros podamos empezar a sentirnos valiosos, porque muchas veces nuestro entorno nos destruye, nos hace sentir que nosotros no valemos. Y no es que lo hacen, como dije en un video anterior, que lo hacen, bueno, muchas veces sí, la familia lo hace de maldad, lo hace de porque se lo hicieron a ellos, pero todos fuimos víctimas de victimarios. Mis padres fueron víctimas de sus padres fueron víctimas de... Y así una cadena generacional. Pasa de generaciones en generaciones. Entonces, cuando ustedes no sepan por dónde arrancar, cuando ustedes no sepan por qué algo los lleva a recaer, qué es ese algo, y no sepan cómo arrancar, arranquen con ese punto. Agarren un papel y anoten todos los traumas que ustedes sienten que los afectaron. El abandono, las fechas de su cumpleaños, el no tener un padre, el no tener una madre presente, el no tener un padre presente, el no tener, no sé, el afecto, el no tener, no haber tenido tal o ciertas cosas de chico. ¿Qué es lo que a ustedes los marcó? Porque hay muchas cosas que nos marcan de pequeño y que cuando crecemos no nos damos cuenta. Pero si ustedes prestan atención al lenguaje, cuando hablamos, a los celos, los celos es un claro ejemplo de lo que a nosotros nos faltó de chico. ¿Entiendes? Cuando, por ejemplo, yo soy celoso, no lo soy. Pero si yo soy celoso excesivamente, quiere decir que algo me faltó de chico, que alguna inseguridad estoy necesitando trabajar, porque quiero tener lo que ella tiene. Estoy celoso porque no me siento digno de recibir ese amor que me faltó. Entonces, si vos le estás dando amor a otra persona y no me estás dando tanto a mí, yo ahí estoy dando señales de que tengo un trauma no resuelto. Eso es muy importante porque pasa mucho con las parejas, con la familia, pero no me quiero desviar del tema porque ese es otro tema. Pero entonces yo hoy tengo que analizar qué es lo que me llevaba en las recaídas y era de eh, no tener disciplina también, no tener hábitos saludables, porque está bien, los traumas y las cosas que tenemos que sanar son parte de este camino, pero también viene acompañado con los hábitos que tengas, con las amistades que tengas, con el apoyo en tu entorno, ¿no? Todo viene acompañado que tengas, porque si vamos al caso, si vos no tenés buenos hábitos, vas a seguir creando los mismos hábitos, los mismos patrones. ¿Y a qué me refiero a tener buenos hábitos? Esto igual va para otro video, pero eh, el tener buenos hábitos es el hacer cosas que a vos te ayuden a crecer como persona, ¿no? Como digo, el poder levantarte temprano, poder tener un tiempo para vos, es poder
tener un hábito saludable como la lectura, tener un hábito de ir al gimnasio y entrenar, tener un hábito de comer saludable, tener un hábito de... y así con un montón de cosas. Entonces cada hábito te lleva a que tu vida sea mejor. Entonces las recaídas vienen también cuando tenemos hábitos que nos están perjudicando, hábitos que a nosotros no nos sirven para un futuro mejor. Y eso es muy importante. Si ustedes no saben por dónde arrancar, busquen videos, busquen mentores. Yo arranqué con una simple pregunta en YouTube. ¿Cómo ser un buen papá? Por ejemplo, buscando, ¿no? Porque muchas veces eh, no nos enseñan, y no porque sean malas las familias, sino porque la familia repite patrones de su trascendencia y no se dan cuenta que tienen que cambiarlo. Entonces muchas veces se repiten, no, a mí mi mamá y mi papá sean así. Entonces yo enseño así, no, a veces no es así. A veces vos tenés que romper con ese ciclo, con esas creencias viejas y tener que crear tus propias creencias. Bueno, si al Adrián de antes lo hicieron sentir inseguro, lo abandonaron, lo destruyeron, vivió violencia, bueno, ese Adrián tiene que cortar con eso y tiene que crear sus propias creencias. ¿Qué él puede hacer de hoy en adelante para no repetir esos patrones? Y este ejercicio es importante que lo hagamos todos, porque todos tenemos trauma y todos tenemos cosas a resolver. Porque aunque no nos demos cuenta y prestamos atención, esos traumas se repiten en la vida diaria de cada uno. Cuando no nos invitan a un lado, cuando nos sentimos excluidos de una reunión o de una fiesta, cuando nos llevamos mal con las personas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo conozco gente en mi entorno que se viven peleando y puteando entre sí con la gente y vos decís, pero ¿cómo puede ser que no vea que el problema es esa persona? Y no lo ve, no lo ve porque fue criado en ese entorno, es lo que le inculcaron desde chico y lo normaliza y lo ve algo normal. No sé, está bueno que muchas veces salgamos de ese lugar de víctima, ¿no? De que no, la gente es el problema, yo no. Pero para eso tenemos que hacer un trabajo interno y es lo que mucha gente no quiere. Pero para las personas que tocamos fondo, con cualquier cosa, con las adicciones, con lo que sea, no hace falta que sea una adicción, pueden ser cosas familiares, traumas, lo que sea, accidentes, cualquier cosa. Pero es importante que nosotros revisemos qué fue de nuestra infancia, qué fue el trato que recibimos, cómo nos trataron, porque a raíz de eso es como nos vamos a desenvolver en nuestra adolescencia y en nuestra vida adulta. Y yo esto lo entendí cuando yo empecé a buscar información. Empecé a leer libros de psicología, empecé a buscar libros de constelaciones para entender cómo yo podía sanar, cómo podía yo mejorar, ¿no? Porque no entendía cómo podía ayudarme. Y entendí que mi familia no podía ayudarme porque ese era un trabajo mío interno. Arranqué a hacer terapias, mucha terapia, he hecho muchas terapias por mucho tiempo, pero a veces hacemos terapia y contamos lo que nos pasa y ya está. No, es ir a terapia, pero también es educarte en tu casa con libros, seguir trabajando, hacer un trabajo interno, hacer un desarrollo interno, seguir trabajando para poder seguir pasando a otros niveles, para poder seguir mejorando en otras áreas. Porque cuando nosotros sanamos, empezamos a trabajar nuestros problemas, nuestros traumas, nuestras cosas, nuestros vicios, y empezamos a detectar de dónde vienen esos comportamientos, empiezan a mejorar muchas áreas de nuestra vida. Y eso yo lo pude entender y me di cuenta. Me di cuenta que cuando yo empecé a trabajar mis traumas, todo sí era muy doloroso, estaba muy emocional, me sentía muy mal, me sentía herido, pero a medida que iba pasando el tiempo, yo entendí que me sentía así porque era cosa que había reprimido muchísimos años. Entonces, es normal esos comportamientos, esos cambios de humor, esos cambios de emociones, el estar sensible, el al otro día estar bien, es normal, porque es parte del proceso. Entiendan que es como las adicciones. Yo cuando dejé de drogarme, de tomar alcohol y todo, ustedes se piensan que fue en una vida, unos meses y unos años maravillosos. La verdad es que fue infierno, porque el camino correcto no se siente bien. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a estar en el camino incorrecto. Cuando yo salí de las adicciones y empecé a trabajar en mí,
No fue nada fácil. Vinieron, como les dije en otro video, la depresión, los insomnios, la tristeza interna, el batallar todos los días con mi cabeza, los malos pensamientos. Pero así como les puedo decir que no fue fácil, les puedo decir que también he visto mejoría. Estoy luchando por ser alguien mejor. Y a pesar de que la sociedad de hoy en día no te ayude y no te inculque buenas cosas, uno elige qué camino seguir. ¿Se entiende lo que les digo? ¿De dónde vienen en realidad cuando nosotros recaemos, tenemos malos hábitos, tenemos vicios? Yo estaba viendo un video, por eso toqué el tema hoy, porque hoy estaba viendo un video en donde hablaban de las adicciones y la persona esta tenía una adicción al juego. Bueno, esa es otra adicción. Y la cantidad de millones de deuda que tenía ese chico. Y ese chico cuenta cómo arruinó a su familia, cómo se arruinó él y cómo la familia lo apoyó y se hizo cargo de la deuda del padre y bueno, y toda la historia que no la voy a contar porque, pero es un claro ejemplo de cómo esa persona, la periodista le preguntó, ¿y vos hoy en día, con 29 años, vamos a poner, te pudiste dar cuenta de dónde venía tu adicción? Y él le dijo, sí, yo perdí a mi abuelo cuando tenía 8 años y creo que todo eso me hizo llevar, digamos, a las adicciones y al querer tapar. Bueno, ahí está. Y a ese punto quería llevar. ¿Qué le hizo a esa persona a llegar a ese tal punto? De querer arruinarse, de querer suicidarse. Bueno, y ese es el trabajo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que este camino es muy importante hacerlo y enfrentarlo. Y enfrentarlo. Yo a mí me tocó enfrentarlo porque ya les digo, fui papá y no lo podía ocultar más, o sea, ya yo lo tenía que hacer porque yo me vi obligado. Cuando sos papá, te, te sentís muy emocional y a la vez te sentís muy sensible porque vos revivís lo que un día fuiste de niño. Entonces, tengo un niño pequeño, eso me lleva a mí a poder reflejarme en él lo que yo viví un día. Entonces, si yo no quiero repetir todos esos patrones y todas esas cosas que yo he pasado, yo tengo que hacer un cambio, yo tengo que buscar la manera de mejorar, yo tengo que buscar la manera de inculcarle otras creencias. Y obviamente me voy a equivocar, eh, quizás lo llegue también a lastimar, a herir por cosas que quizás no llegue a resolver del todo, pero sí sé que cada día voy a estar luchando para progresar un 1%. No solo con él, sino también para poder brindarle información a ustedes a través de mis videos. Y si alguno está pasando por estas cosas, por los vicios, por las adicciones, ya sea con cualquier cosa, porque no es solo la adicción a las drogas y el alcohol, hay muchísimas adicciones más. Hagan el desarrollo personal, em- empiecen con algo pequeño, con un cambio de hábito. Empiecen a alimentar el cerebro de información buena. Empiecen a leer libros educativos. Yo sé que es muy difícil porque estamos dormidos, estamos en una sociedad dormida donde estamos todo el tiempo con distracciones, celulares, redes sociales, boliche en la noche, salir a tomar algo, o sea, estamos con tantas distracciones y no tenemos tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque no aprendimos a estar con nosotros, no aprendimos a poder entendernos cómo funcionamos nosotros las personas. Entonces, cuando yo empecé a aislarme, empecé a estar solo, empecé a estudiar, empecé a leer, ahí vinieron muchas cosas a mi cabeza, buenas y malas, porque mi cabeza se resistía, era muy doloroso poder entender toda esa parte y procesarla. Entonces, el cerebro te manda incomodidad, te dice, no hagas este trabajo porque es doloroso y te va a doler. Y vos no tenés que hacer caso, tenés que hacerlo igual. Porque si nosotros seguimos adelante y proyectando esa herida, la vamos a proyectar en nuestro entorno, ¿no? Nuestro mundo externo. ¿Por qué? Porque es como está nuestro mundo interno. Y lo dije en otros videos.
Nuestro mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno. Y es como nosotros estamos. Por eso muchas veces llegamos a grande y lo veo en mi entorno y veo gente que se queja todo el tiempo, gente que está todo el tiempo maldiciendo, hablando mal de otra. Y eso es porque no han hecho el trabajo interno. Se han salteado ese proceso de desarrollo personal, de descubrir quiénes somos, de descubrir para qué venimos acá, de descubrir por qué nos lastimamos, por qué consumimos, por qué atraemos personas tóxicas. Y yo podría haber crecido con otra mentalidad, de haber sido un HDP, podría haber herido y lastimado a miles, no a miles, pero a muchas personas en mi entorno. Pero yo hoy a mis 29 años decidí que no quiero ser eso. Yo quiero todo el dolor que yo pasé, transmutarlo para poder dejar un mensaje. Y aparte, todo lo que yo haga, lo que yo diga, está quedando grabado en mis videos en YouTube. No solo eso, sino que también mi hijo el día de mañana lo va a ver. Y yo, ¿cómo quiero que me vea él? ¿Qué imagen clara quiero que tenga de mí? Y no solo escuchar lo que quieren decir, no porque yo en mis videos me estoy exponiendo y estoy contando parte de mi infancia, de mi vida, que muchas cosas no son lindas, pero trato de transmitirlas para que deje un mensaje claro de qué cosas debemos corregir, qué cosas debemos sanar. Por eso digo que es muy importante, porque si nosotros no nos damos cuenta de que estamos heridos, estamos traumados, vamos a traer ese tipo de persona toda la vida. Y yo no me daba cuenta porque todo el tiempo traía ese tipo de persona a mi entorno. No lo veía, lo juro que no lo veía. ¿Pero por qué? Porque vivimos en la ignorancia. Crecimos sin educación espiritual. Es mucho que en los colegios no hay, en las universidades tampoco. Tenemos que hacer una educación desde casa, leer libros, escuchar podcast, alimentar nuestra mente de información. Porque lo que escuchemos y lo que veamos cada día es lo que vamos a transmitir a diario. Si nosotros estamos viendo noticiero, estamos viendo, no sé, muchas cosas, por ejemplo, yo veía Policías en Acción, vemos cosas que no nos ayuden a estimular nuestra cabeza para el bien, se va a ir deteriorando. Por eso muchas veces nos olvidamos de las cosas, por eso muchas veces caemos en el aburrimiento, en la depresión. Y eso, todo ese conjunto de hábitos negativos nos lleva a qué? Al punto de inicial de esta conversación, a las recaídas. ¿Qué te lleva a una recaída? Estar al pedo, estar aburrido, no tener un propósito, no estudiar, no tener un hobby, además de todos los traumas que tenemos para resolver. Todas esas cosas te llevan a una recaída. Entonces, te dejo para que practiques y para que puedas analizar y pensar qué es lo que te lleva a vos a tener una recaída. Y que sepan que, como se lo digo en otro video, que no están solos. Que busquen ayuda, que busquen a otros mentores, que busquen mirar videos, que busquen ayuda de un profesional. Yo no soy un profesional, pero sí tengo experiencia en la vida. Y siempre lo digo, no fui un buen lector de los libros, pero sí con la vida. Y todo lo que aprendí me sirvió y me sirve como experiencia. Y si no quieren volver a repetir eso y quieren realmente hacer un cambio significativo en su vida, tienen que empezar por ustedes mismos. Así que bueno, ese es el mensaje que quería dar hoy, quería transmitir. Les quiero agradecer a todos y a cada una de las personas que esté viendo este video. Quizás no sea nadie, a veces que no ve nadie los videos, pero yo sé que en algún momento estos videos le van a llegar y voy a poder conocer a otras personas que quizás están en el mismo proceso que yo y quizás quieran arrancar con un cambio, ¿no? Siempre hay una oportunidad para todo. Siempre podemos volver a empezar y volver a renacer, ¿no? Como se dice.
crean en Dios, tengan fe. Este proceso viene acompañado de un montón de cambios, pero para eso ustedes tienen que abrir la puerta a las oportunidades y al cambio. Crean en Dios, acérquense a una iglesia, lean la Biblia, hagan el interno espiritual. Oren todos los días para que Dios los ayude y les dé las habilidades y la sabiduría para que ustedes se puedan expresar y puedan sanar internamente. Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado.